España, 14 de febrero de 2026. Hoy nos sumergimos en una selección de disposiciones oficiales que son, bueno, una auténtica radiografía del país. Sí, vamos a ver un poco de todo. Empezaremos por la macroeconomía, con los nuevos presupuestos de Galicia para 2026, donde destaca una congelación salarial para el sector público que va a dar que hablar. Y mucho. Veremos cómo esas decisiones y otras sobre ahorro energético terminan en un cara a cara con el Tribunal Constitucional. El control judicial, siempre presente. Luego bajaremos al terreno de lo concreto, a lo que afecta al bolsillo, como los nuevos precios del tabaco y a leyes que buscan regular desde el botellón hasta la inteligencia artificial. Y para terminar, la joya inesperada. Cómo un convenio laboral se convierte casi en un manual de sociología moderna. Exacto, al definir la identidad de género junto a nombramientos clave en la cúpula policial. Es que es un mosaico fascinante. Muestra la fontanería del Estado, ¿sabes? Cómo las grandes estrategias políticas, las que oímos en los titulares, ¿Se convierten en normas? exacto, se convierten en normas que lo regulan todo, desde el sueldo de un funcionario gallego hasta la formación de un universitario. Y ahí emerge una tensión constante. Claro, la del Poder Ejecutivo, que quiere legislar rápido, y el Poder Judicial, que le recuerda las reglas del juego. Es la modernización del país contada a través de su documento más formal. Vale, vamos a desgranar esto porque hay mucha tela que cortar. Empecemos por el plato fuerte. Los presupuestos de Galicia para 2026. El titular que dan es que buscan consolidar el crecimiento y fortalecer el estado del bienestar. Pero bueno, cuando rascas un poco, lo primero que salta a la vista es una medida muy contundente. Contundente es la palabra. El texto dice, con una claridad meridiana, que las retribuciones del personal al servicio del sector público, de la comunidad autónoma, no experimentarán incremento alguno respecto a las de finales de 2025. O sea, congelación salarial en toda regla. ¿Con todas las letras? Tal cual. En un contexto de inflación, aunque sea moderada, esto es una pérdida de poder adquisitivo directa. Y me pregunto, ¿cuál es la justificación para una medida así, más allá del ahorro evidente? Pues la justificación oficial, la que se lee en la exposición de motivos, es la búsqueda de la estabilidad presupuestaria. Esa es la palabra clave. Claro. Congelar una partida de gasto tan enorme como los salarios públicos es la herramienta más directa y eficaz para cuadrar las cuentas y, bueno, enviar un mensaje de disciplina fiscal. Pero lo interesante es analizar la contrapartida. No es un recorte a ciegas. Claro, porque al mismo tiempo que congelan sueldos, blindan otras partidas. Veo aquí créditos específicos para la renta de inclusión social, la famosa RISGA, para becas, Becas de estudiantes universitarios, sí. para financiar las recetas médicas. Es decir, no se atreven a tocar ciertos pilares sociales. Ahí está la estrategia política. Es un equilibrio delicado. Por un lado, contienes el gasto corriente, el del día a día, para proyectar una imagen de gestión austera. ¿Y por otro? Por otro, proteges las partidas que tienen un impacto social más visible para evitar el desgaste político. Y ojo, no solo eso, a la vez que aprietan el cinturón en los sueldos, sacan músculo inversor. Ah, sí. Sí, la misma ley autoriza al gobierno gallego a conceder avales por valor de hasta 300 millones de euros para grandes proyectos, sobre todo los que explotan recursos naturales. Me entiendo. O sea, el mensaje es: apretamos a la administración para poder invertir en la economía productiva. Esto es una decisión con un coste político interno muy alto. Es una de las grandes tensiones de la política económica actual. ¿Priorizas el mantenimiento del poder adquisitivo de tus empleados o liberas esos recursos para incentivar la inversión privada? No hay una respuesta fácil, y aquí vemos una apuesta muy clara por la segunda opción. Y claro, junto a la ley de presupuestos viene su inseparable compañera, la ley de acompañamiento, La famosa. que siempre me ha parecido una especie de cajón desastre legislativo, la letra pequeña donde se cuelan cambios de todo tipo. Suena a que se pueden colar cosas importantes sin mucho debate. Es que genera muchísima controversia. Es una técnica legislativa muy común no solo en Galicia. Su nombre técnico es Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Y sí, es un instrumento muy poderoso, ¿Por qué? porque permite al gobierno modificar decenas de leyes de sectores completamente distintos de una sola vez, con un único debate parlamentario. Para la oposición, es una forma de hurtar el debate democrático. Y este año el cajón desastre viene cargado. Veo que se adapta la Ley de Empleo Público gallega a la normativa estatal de conciliación.
eso suena bien. Pero también, fíjate qué curioso, se elimina el periodo de prueba para el personal funcionario interino. Un detalle que parece menor pero que tiene mucho calado para ese colectivo. Y fíjate cómo se mezclan los temas. Es verdad. En la misma ley se modifica la recién creada Ley de Inteligencia Artificial para asegurar que en el Consejo Gallego de IA haya un representante del Comité de Personas con Discapacidad. Y, por supuesto, el núcleo de estas leyes, las medidas fiscales. Exacto. Aquí veo una muy concreta. Una nueva deducción fiscal para la compra de libros de texto y material escolar. Aplicable en la Declaración de la Renta de 2025. Esta es una de esas medidas que llegan directamente a las familias. Pero es precisamente esta velocidad y esta mezcla de temas tan dispares, desde la IA hasta los libros de texto, lo que hace que estas leyes sean candidatas perfectas a acabar en los tribunales. Claro, es que cuando legislas tan rápido es fácil cometer errores. O invadir competencias. Y eso nos lleva inevitablemente al Tribunal Constitucional. Claro, es que cuando un gobierno legisla a esta velocidad con una ley que lo toca todo, es normal que alguien acabe llamando a la puerta del Constitucional, ¿no? Desde luego. Y aquí tenemos dos ejemplos perfectos. El primero es casi una anécdota procesal, pero ilustrativa. Una aclaración del tribunal sobre un recurso contra una de estas leyes de acompañamiento de Galicia, por un tema de parques eólicos. Ahí el tribunal no anula todo, sino que actúa con bisturí, precisando qué artículos exactos quedan suspendidos. Un trabajo de cirujano jurídico, vamos. Pero el segundo caso tiene mucha más envergadura. Se trata de un recurso de inconstitucionalidad que interpuso el grupo parlamentario Vox contra un Real Decreto Ley del Gobierno Central de 2022. Uno que recordaremos bien, el de las medidas de ahorro energético, el que nos hizo hablar de termostatos y escaparates apagados. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. El debate de fondo es si el Gobierno tenía justificación para usar la vía del decreto ley. Claro. La Constitución exige que exista una extraordinaria y urgente necesidad para poder legislar así, sin pasar por el debate parlamentario normal. ¿Había aquí esa urgencia o fue una excusa para acelerar? Esa es la pregunta del millón y el núcleo del control que ejerce el Constitucional sobre el Gobierno. Se trata de proteger el papel del Parlamento. Para evitar que el Ejecutivo legisle a su antojo, claro. Exacto, usando la coartada de la urgencia. Pero la sentencia tiene un giro argumental fascinante. Sí, porque el tribunal se encuentra con un problema práctico. Muchas de esas medidas ya no están en vigor. Eso es. La más famosa, la que limitaba la temperatura en edificios públicos y comerciales, solo duró hasta noviembre de 2023. Y como la norma ya ha muerto, cuando el tribunal va a dictar sentencia, Dice que una parte del recurso ha perdido su objeto. Se queda sin nada que juzgar. y esto plantea una cuestión importantísima sobre la eficacia del control judicial. Si un gobierno aprueba un decreto ley con una vigencia limitada, de un año, por ejemplo, Y el tribunal tarda más de un año en resolver. significa que en la práctica el gobierno puede legislar con menos controles, sabiendo que para cuando llegue la sentencia la norma ya no existirá. Es una especie de vacío de control temporal. Es una paradoja increíble. Entonces, la sentencia no entra en el fondo del asunto. Sí entra, y ahí está la habilidad del tribunal. Aunque declara que una parte del recurso ha perdido su objeto, mantiene vivo el análisis de la cuestión central, si se cumplió o no el requisito de la extraordinaria y urgente necesidad. Ah, vale. Es una forma de sentar doctrina, de advertir al gobierno para el futuro, aunque la norma concreta ya no se pueda anular. Es un mensaje claro. Quizás esta vez te has librado porque la norma ha expirado, pero estamos vigilando cómo usas esta herramienta. Dejamos los altos tribunales y volvemos a la gestión del día a día. De nuevo en Galicia se modifica la ley del deporte. Me llaman la atención dos cosas. A ver. La primera, que se da un plazo de 6 meses a las federaciones deportivas para que aprueben sus propios códigos de buen gobierno. Un tirón de orejas en toda regla. Es el reflejo de una demanda social que ha llegado para quedarse, la de la transparencia. Se acabaron los tiempos en que las federaciones deportivas parecían funcionar como reinos feudales, con sus propias reglas. Y el segundo punto es más sutil, pero muy revelador. Se introduce una disposición para adecuar todo el texto de la ley al lenguaje no sexista. Suena bien en el papel, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Implica reescribir los estatutos de cada club de Galicia? Esa es la gran pregunta. No es un cambio cosmético, ¿eh? Es una instrucción con un calado jurídico enorme. Obliga a todas las entidades deportivas a revisar su normativa interna. Claro. Y no se trata solo de cambiar los jugadores por las personas deportistas. Busca transformar la cultura de esas organizaciones desde su raíz. El lenguaje jurídico no solo describe la realidad, la construye,
Y aquí se quiere construir una realidad más igualitaria. Y de un tema social a otro. También en Galicia, una nueva ley para proteger la salud de los menores y prevenir adicciones. Y aquí el texto se pone muy específico, mencionando explícitamente el botellón. Lo cual ya es significativo. El botellón deja de ser un problema vago de orden público para ser enmarcado en una ley de prevención de adicciones. Es un cambio de enfoque. Pero lo más curioso es cómo se organiza la respuesta. La ley atribuye a los servicios de salud pública de la Junta la potestad de sancionar las infracciones relacionadas con el botellón. Y lo justifica diciendo que es para incrementar la eficacia, ¿no? Sí, y lo compara con la gestión de las multas por fumar en lugares prohibidos. A mí me ha sorprendido que lo gestione Sanidad y no, por ejemplo, los ayuntamientos. Es una decisión de gestión pura y dura, y muy inteligente desde un punto de vista administrativo. Los ayuntamientos a menudo están desbordados. Y con criterios diferentes entre unos y otros. Exacto. Al centralizar la tramitación de las sanciones en un organismo autonómico, que ya tiene toda la maquinaria engrasada, se busca ser mucho más efectivo. Se trata el botellón no tanto como gamberrismo, sino como un problema de salud pública. Y de las políticas pasamos a las personas. Un nombramiento que a primera vista puede parecer burocrático, pero que es un puesto clave. María Almudena Tudanca de Francisco es nombrada subdirectora general del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía. El Gabinete Técnico es el cerebro estratégico de la Dirección General de la Policía. Es donde se diseñan los planes, se analizan los datos de criminalidad. O sea, un puesto crucial. Crucial. Nombrar a su responsable es una decisión muy importante. Es ponerle cara a la alta estrategia policial del país. Y ahora llegamos a esos detalles que nos anclan a la realidad más cotidiana, al bolsillo. El comisionado para el mercado de tabacos publica los nuevos precios de venta al público. Me fascina la precisión. Siempre es curioso verlo. No es solo el precio de una cajetilla, es que te detallan que una bolsa de picadura de liar Eastwood Original Blend de casi 1 kilo, 999 gramos para ser exactos, pasa a costar 70 euros. ¿Quién se compra 1 kilo de tabaco de liar? Parece una compra casi al por mayor. Pero, aunque nos parezca anecdótico, este acto de publicación en el boletín es lo que da validez legal a esos precios en cada estanco de la península y Baleares. Es el control del Estado, ¿no? Es la manifestación del control férreo del Estado sobre un mercado muy regulado. Cada céntimo de subida o bajada de esos productos, desde los Evo Amber Sticks a 4,50 euros hasta el tabaco de pipa Davidoff Argentina a 10,50, está regulado y publicado. Totalmente. Pero si pensaba que lo del kilo de tabaco era sorprendente, esperaba a ver lo siguiente. Y aquí es donde el boletín te vuela la cabeza. A ver. Estoy leyendo lo que parece un convenio colectivo más, algo que suele ser aridísimo. Todo sobre tablas salariales, por antigüedad, compensaciones por traslado, lo de siempre. Sí, lo normal. Y de repente, al final, me encuentro un glosario. Y no es para definir antigüedad o plus de transporte. ¿Y qué define? Pues define intersexualidad, describiendo a personas nacidas con características biológicas que no encajan en las nociones binarias de hombre o mujer. Define identidad sexual como la vivencia interna que cada persona siente de su sexo y define expresión de género. En un convenio colectivo. A mí me ha dejado de piedra. Esto es un hallazgo espectacular. Y es el ejemplo perfecto de cómo este tipo de documentos son un sismógrafo de los cambios sociales. Es increíble. La inclusión de estas definiciones, que hasta hace muy poco pertenecían al ámbito del activismo o de la sociología, en un documento normativo laboral es de una importancia tremenda. Pero, ¿con qué objetivo? ¿Por qué necesita un convenio definir la intersexualidad? Pues probablemente para dar fundamento y seguridad jurídica a políticas de no discriminación, a planes de igualdad o a protocolos de transición para personas trans en el lugar de trabajo. Ah, claro. Al poner estas definiciones por escrito en un texto con fuerza de ley entre las partes, se crea un marco de protección concreto. Ya no es un debate abstracto, es un derecho tangible en ese entorno laboral. Es la burocracia adaptándose, a su ritmo, a la complejidad de la sociedad. Es increíble verlo plasmado en un texto así. Y en esa misma línea de conectar la norma con la vida real, veo también un montón de convenios de prácticas. Sí, el CSIC con la Universidad del País Vasco, la Menéndez Pelayo con empresas. El objetivo declarado es siempre el mismo:
mejorar la cualificación profesional y facilitar la inserción en el mercado de trabajo. Es la formalización de ese puente tan necesario entre la academia y la industria. La formación teórica está muy bien, pero la política educativa lleva años insistiendo en la importancia del aprendizaje práctico. Y estos convenios son el instrumento legal para ello. Exacto. Es el contrato que establece los derechos y deberes de la universidad, la empresa y el estudiante. Es el Estado, de nuevo, regulando el primer contacto de muchos jóvenes con el mundo laboral. Entonces, haciendo balance de todo esto, tenemos a un gobierno autonómico que congela sueldos para cuadrar cuentas, pero impulsar la inversión. Mm. Mientras el Constitucional le vigila de cerca para que no corra demasiado. Vemos cómo el lenguaje inclusivo se abre paso en la ley del deporte y cómo conceptos que estaban en la vanguardia del debate social, como la identidad de género. Aterrizan en el texto más inesperado. Un convenio laboral. Sí, Y lo que me parece más interesante para reflexionar es la convivencia de dos mundos en estas páginas. Por un lado, se legisla sobre inteligencia artificial, se planifican podcasts de ciencia y se definen realidades sociales complejísimas. es el siglo XXI en estado puro. Totalmente. Y por otro, toda esta modernidad se articula a través de un boletín oficial con una estructura, un lenguaje y una tradición que vienen del siglo XIX. Esta tensión entre el contenido de vanguardia y el continente arcaico nos lleva a una pregunta final. A ver. ¿Cómo será el boletín oficial del Estado dentro de 20 años? ¿Seguirá siendo un PDF kilométrico o será una plataforma interactiva donde una IA nos traduzca en tiempo real el impacto que cada nueva ley tendrá en nuestra vida?